base, y en la base del triángulo isósceles los ángulos deben de ser iguales. A lados iguales se oponen también ángulos iguales. El equilátero tiene los tres lados iguales y así también los tres ángulos iguales, cada uno con 60 grados. Y de acuerdo con las medidas de sus ángulos, puede ser un triángulo rectángulo cuando tenga uno de sus ángulos recto, o de repente cuando los tres ángulos son agudos. Ese triángulo será acutángulo y será obtusángulo cuando tenga uno de los ángulos obtusos. Muy bien, eso era lo que habíamos visto en la semana anterior. Ahora veremos las líneas notables en el triángulo. ¿Dónde está esto? Intranet, esto no es. Quiero entrar al aula virtual de ustedes. Ya, pero creo que por acá tenía el archivo ese. Acá en descargas. ¿Dónde está? Creo que es este. Estos son teoremas con líneas notables. Ya, esto no. Esto es ya la siguiente semana. Esto creo que es. Ahí está. Las líneas notables asociadas con el triángulo. Bien, entonces, abro mi GeoGebra de esta clase. ¿Dónde está esto? De la clasificación. La clase 7. Líneas notables. Hoy estamos 5. Ya, el tema de hoy es líneas notables en el triángulo. Hoy estamos 5 de mayo de 2021. A ver, esto nos hace recordar a esa clase del álgebra que se denomina los productos notables, ¿no? Entonces, en el álgebra hay un tema parecido que se denomina los productos notables. Por ejemplo, un producto bastante notable en el álgebra es este, que tiene nombre, ¿no? Tengo, por ejemplo, aquí como primer factor la suma A más B y el siguiente factor, la diferencia A menos B. ¿Con qué nombre se conoce a ese producto notable? Estoy atento en el chat. Respondan, ¿con qué nombre se conoce a ese producto? Calderón, buenas tardes. Estoy esperando. ¿Con qué nombre se conoce a ese producto notable? Vamos. Si no me responden eso, quiere decir que están, como alguien dijo por ahí, hasta el perno en el curso. ¿Diferencia de cuadrado? Claro, pues, se conoce con el nombre de diferencia de cuadrados, ¿no? Ya, entonces, sería el cuadrado de A menos el cuadrado de B. Esto es un producto bastante notable. Es decir, si alguien no conoce esto en el álgebra, ese alguien quiere decir que no está practicando su álgebra. Ya tendría que preocuparse, ¿cierto? De igual manera, por ejemplo, ¿qué pasaría si les pregunto yo por esta obra? Recontra conocida. La obra se llama La Serpiente de Oro.
y es de un célebre, notable personaje de la literatura peruana. ¿Cómo se llama el autor de esta obra? Ciro Alegría. Clarín, Ciro Alegría, ¿cierto? Que fue justamente el alumno de César Vallejo, allá en la Sierra de la Libertad, Puerto Trujillo. Entonces, tengan cuidado cuando las cosas son notables, ¿ah? Cuando algo es notable, uno ya recuerda, ¿no? Eso sucede en la geometría, sucede en el álgebra, sucede en la aritmética, en todo curso siempre hay algo notable, ¿no? Ok, entonces aquí en la geometría, las líneas notables. Líneas que con solamente verlas hay que saber reconocerlas y hay que saber interpretarlas, ¿ya? Entonces, objetivo de esta clase, que reconozcan las principales líneas notables en el triángulo. La primera línea se denomina sevillana, en honor a un célebre matemático italiano llamado Giovanni Ceva. Debido a ese matemático italiano, es que a esa línea, a ese segmento, que tiene por extremos un vértice y el otro extremo es un punto del lado opuesto o bien de su prolongación. ¿Ya? Entonces voy a graficar un triángulo, por ejemplo, de esta manera. Digamos que sea el triángulo con vértices ABC. Y voy a trazar la sevillana BD. Cuando digo sevillana BD, estoy queriendo decir la sevillana interior BD. Entonces, ¿qué hago? Con este extremo B y con el otro extremo que está en el lado opuesto, trazaré esa sevillana. Esto no es trazo auxiliar, ¿ya? Esto es un trazo obligatorio, de color celeste, por ejemplo. Entonces, acabo de trazar la sevillana BD. O mejor dicho, la sevillana interior BD. ¿Por qué digo interior? Porque está justamente en el interior al triángulo ABC. Por ese motivo digo sevillana interior, ¿ya? Ahora, si hay sevillana interior, debe de haber también sevillana exterior. La interior está en la región triangular, la exterior no está en la región triangular. ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, hago pasar esta recta por ese lado AC y en esa recta ubicar en la prolongación del segmento AC un punto. Por ejemplo, este punto. Digamos que tenga de nombre E. Y luego trazaré la sevillana, en este caso exterior BE. Trazo la sevillana exterior BE que sean de color amarillo. Entonces, BD, sevillana interior, BE, sevillana exterior. Pero esta recta me está molestando. Control H para ocultarla. Y luego lo que hago es unirse con un segmento de color blanco, pero en este caso con líneas punteadas. Eso me indica que está prolongado, ¿no? Ese segmento CE sería la prolongación del segmento AC. El punto E está en la prolongación del segmento AC. Ahora, bueno, puede ser así esta sevillana exterior, como que también puede ser así. O sea, que puede estar por ahí, ¿no? ¿Ya? En este caso, este punto está en la prolongación del segmento CA, mientras que este punto E está en la prolongación del segmento AC. BE sería sevillana exterior, mientras que BD es sevillana interior. Digo entonces, los segmentos BD y AC son sevillanas interior y exterior respectivamente. Interior y exterior respectivamente, o sea, en ese orden. Interior y exterior respectivamente, o sea, en ese orden, ¿ya?
Es decir, que ese segmento BD sería una seviana interior y el segmento BE sería una seviana exterior. Y vuelvo a recalcar, ¿por qué le llaman seviana? El por qué es en honor a un célebre matemático italiano llamado Giovanni Seva. Entonces, en su rato libre, busquen la biografía de Giovanni Seva, ¿ya? Pongan en internet Giovanni Seva y ahí van a averiguar qué es lo que hizo ese matemático, ¿no? Van a encontrar muchas cosas interesantes ahí, ¿ya? Bien, entonces, una vez definido la seviana, que es aquel segmento que teniendo por extremos, uno, un vértice del triángulo y otro, y el otro extremo, un punto del lado opuesto o bien de su prolongación, ¿ya? Pasamos a definir inmediatamente lo que se conoce con el nombre de mediana. Mediana. La mediana es un término estadístico. Algunos de ustedes recordarán que en la parte final ya del curso de aritmética se ve lo que es el curso de estadística, ¿no? En la parte final. Entonces, en la parte final del curso de estadística ven las medidas de tendencia central, que son, si mal no recuerdo, 3, aunque hay más, creo, ¿no? La media, la moda y la mediana. Entonces, la mediana es un término de la estadística, ¿ok? Que llevado a la geometría es de esta manera. Graficamos un triángulo, digamos que sea de vértices PQR, por ejemplo, este extremo o ese vértice P, este acá el vértice Q, y este acá el vértice R. Tenemos entonces ahí graficado al triángulo de vértices PQR. Y voy a trazar la mediana QA. Mediana, media me hace recordar a medio, o sea, punto medio. Es decir, que la mediana es una seviana, en donde un extremo es punto medio del lado opuesto al vértice Q. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Me voy al GeoGebra, busco la herramienta medio o centro, y luego selecciono este segmento PR y GeoGebra ubica el punto medio. Ese punto medio es A. Es decir, la distancia PA con la distancia AR deben de ser iguales. Cada uno, por ejemplo, que sea de medida M. Luego trazaré la correspondiente mediana. Mediana es una seviana de tal manera que un extremo de dicha seviana sea el punto medio del lado opuesto al extremo Q. La voy a graficar de color, que sea de color amarillo. Ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si nos dicen esto? A ver, texto del ejercicio. En el triángulo ABC se traza la mediana BM, tal que el segmento que va de A hasta M es igual con 2X y el segmento que va de C hasta M es igual con 3X menos 2. Igual con 3X menos 2. Calcule cuánto es AC. ¿Ya? Espero respuestas. Vamos. Manos a la obra. ¿Ya? En el triángulo ABC se traza la mediana, no es medaina, sino mediana. Se traza la mediana BM, tal que AM es igual con 2X y CM es igual con 3X menos 2. Con esa información se pide calcular cuánto mide de A hasta C. Estoy esperando respuestas. Vamos.
La práctica hace al maestro, dicen. ¿Ya? A ver, Baltasar Pérez Yasurri, o Yasurri o Yasuri. Baltasar Pérez, reportes en el chat. Vamos, Baltasar. Baltasar Pérez Yasuri. Si no me responden, lo primero que voy a pensar es que no están en el salón. Y eso no debe ser así. Y por lo visto, esa señorita o ese jovencito me parece que no está. ¿Ya? A ver, Tomaya, ahorita reviso. Quiero ver quiénes no están en el salón, ¿ya? A ver, Chambilla Mendoza Mayra. Chambilla Mendoza Mayra. Chambilla Mendoza Mayra. Chambilla Mendoza Mayra. Tampoco está en el salón. Muy mal, eso está muy mal. Nuevamente otro, a ver. Ya van dos que no me están respondiendo. ¿Ah? García Espinosa Angie. García Espinosa Angie. Nuevamente, no, no está. ¿Qué puro señorita? Nomás no veo ningún jovencito. ¿Qué pasa? A ver, Chagua Tello Jean-Pierre. Chagua Tello Jean-Pierre. Allá, muy bien. A ver, Chagua. ¿Cuánto sale X? A ver, Chagua, ¿cuánto sale X? Ya, voy a revisar las respuestas de cada quien, ¿ya? Ya, Chagua, espero tu respuesta, ¿ah? Con planteamiento y todo eso, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí Lezama ha planteado la ecuación, muy bien. Ok, eso está perfecto, Lezama. Ya, muy bien. Guaya, ha calculado X de manera correcta, pero no es la respuesta. ¿Ya? Ten cuidado. Mulatillo. Eso está bien, Mulatillo. Perfecto. Ya. García Espinosa Angie. Sí estoy, pero no sé, cuando te pregunté si estás o no, no respondiste. ¿Qué habrás estado haciendo? Profe, no pude escuchar bien la explicación porque mi internet está fallando, dice Christopher. Chaguatello dice, presente, profesor. ¿Dónde habrás estado, pues? Aaron dice que ya, muy bien. Aaron, has calculado X, pero no es la respuesta. Calcular X no es la respuesta, ¿ya? Pomatay. Ya, ok, eso está bien. Granda dice X es 7, creo, no pues. Nunca se responde de esa manera, tienen que responder asertivamente, así se equivoquen, ¿ya? Y siempre que respondan, pongan su procedimiento, ¿ya? Así como Zarelli. Zarelli pone, muy bien, perfecto, eso está perfecto, ¿ya? Aaron dice, por lo tanto, sale 8. Ah, pues, Aaron, a ver, creo que has escrito varios, ¿no? Ya. Aaron, trata de poner todo en un solo chat, ¿ya? Todo en un solo chat, porque si no me pierdo en estar revisando diferentes chats, ¿no? Ya, ok, entonces, algunos han respondido de manera correcta, otros no. Ya, entonces voy a resolverlo, ¿ya? Voy a graficar a ese triángulo de vértices ABC. Graficamos el triángulo con vértices ABC. Es A, por acá está B, y por acá estará C. Luego hay que trazar esa mediana BM. Trazamos la mediana BM. A partir del extremo B, trazamos esa mediana BM. Así. De color, que sea de color amarillo. Y este punto, el punto M. El extremo este de la mediana. De tal manera que de A hasta M resulta ser 2X.
Y de C hasta M, 3X menos 2. De C hasta M, 3X menos 2. Muy bien. Nos están pidiendo calcular de A hasta C. Ojo, se pide calcular de A hasta C. Pero, como BM es mediana, este punto M tendría que ser punto medio del lado AC. Es decir, de que MC con AM tendrían que ser iguales. 3X menos 2 igual 2X. Eso sería el planteo de ecuación. 3X menos M igual 2X. La resuelvo. Miren que este 3X tendría que restarse con el 2X. 3X menos 2X sería X en el primer miembro. Y en el segundo miembro, ese 2 que está con el signo menos, lo pasamos con el signo más 2, o sea 2. Es decir, X sería 2. Muchos dijeron que la respuesta es 2. Tengan cuidado que la respuesta no es calcular X, sino de A hasta C. Una vez que hayan calculado X, van a calcular, por ejemplo, de A hasta M. 2X sería 2 por 2, o sea 4. Si ustedes reemplazan X con 2, sería 3 por 2, 6, y restado con 2 sería también 4. Eso era evidente, ¿no? Eso tenía que ser así. Entonces tenemos 4 por aquí y 4 por acá. En total sería de A hasta C la suma 4 más 4. Por lo tanto, digo que de A hasta C será esa suma 4 más 4, o sea 8. Tengo que estar atento a lo que me piden calcular. Porque si la primera clave de su ejercicio en su examen de admisión fuese, por ejemplo, 2, aquel jovencito que no está atento, marca esa clave y ya fue. Ya fue. Ya, tenga cuidado. Estar atento siempre a lo que se pide calcular. ¿Alguien me está escribiendo por acá? Ajá, claro. Ya, muy bien, Alarcón. Ok, Ibáñez. Ok, Guaya. Ya. Bien. Siguiente línea notable. Llamada altura. 3, altura. La altura es una seviana que es perpendicular con el lado opuesto. Entonces voy a trazar una de esas alturas en el triángulo, por ejemplo, de vértices ABC. Grafico el triángulo con vértices ABC. Y voy a trazar una altura. Antes por aquí hay que decir lo siguiente, ¿ya? Digo, si el segmento con extremos QA es mediana, si el segmento, segmento es con el código látex, así. Overline. Overline es línea encima. Entonces acá voy a poner en esa llave el segmento QA. ¿Ya? Este es el código para que arriba de QA aparezca una raya, ¿no? Entonces, si el segmento QA es mediana, luego ese punto A es punto medio. A es punto medio. ¿Punto medio de quién? Obviamente del segmento PR. Esto me salió tremendamente grande. ¿Ya? Si este segmento QA es punto medio, luego ese extremo de esa seviana llamada mediana tendría que ser punto medio. ¿Punto medio de quién? Obviamente del segmento PR.
Bien. Altura es aquella sevillana perpendicular con el lado opuesto. Entonces voy a trazar la correspondiente altura, por ejemplo, por este vértice. Por el vértice B de ese triángulo ABC. Este es el vértice A. A ver, de menor tamaño. Luego el vértice B, por acá arriba. Y finalmente abajo el vértice C. Y entonces voy a trazar la sevillana a partir del vértice B. La altura, ¿no? La altura también es una sevillana. De tal manera que dicha sevillana sea perpendicular con el segmento AC. Ahí está. Y digamos que sea la altura BH. Entonces digo acá lo siguiente. Copio esto, lo pego por acá. Pero esto de aquí hay que moverlo. Más o menos ahí. Y acá digo lo siguiente. Si el segmento BH es altura, si ese segmento BH es altura, ya no mediana, sino altura. Luego, el ángulo BHA mide 90 grados. Luego, la medida del ángulo BHA es de 90 grados. O también puedo decir esto, que esta altura BH es perpendicular con el lado AC. Eso mejor voy a decir, ¿ya? Luego, el segmento BH es perpendicular con el segmento AC. El símbolo de perpendicular es una T invertida, que por acá debe estar. Ahí está. Ya, perpendicular con el segmento AC. ¿Cuándo se dice que dos segmentos son perpendiculares? Cuando dichos segmentos determinen un ángulo recto. Si esta altura BH y el segmento AC son perpendiculares, luego en el punto de intersección debe de aparecer un ángulo recto, que puede ser a la izquierda o de repente a la derecha, ¿ya? No importa que el ángulo recto esté por acá o de repente por aquí. Ahora, si estuviese por acá, tendríamos aquí un triángulo rectángulo BCH recto en H. Y si estuviese por acá, tendríamos otro triángulo rectángulo ABH recto justamente en el punto H. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nos dicen lo siguiente? ¿Ya? Acá voy a decir esto, ¿ya? En el triángulo ABC se traza ya no la mediana BM, sino la altura, que sea la altura BH. Se traza la altura BH. Ya no mediana, sino altura BH. Tal que se cumple lo siguiente, tal que en este caso la medida del ángulo, aquí está, la medida del ángulo que sea la del ángulo AHB. Igual que sea 5x. Y la del ángulo en el vértice A, la del ángulo en el vértice A, que sea X. Punto seguido, calcule la medida del ángulo ABH. ¿Ya? En el triángulo ABC se traza la altura BH tal que la medida del ángulo AHB, acá es símbolo de ángulo, y acá también. ¿Ya?
Ahí está. En el triángulo ABC se traza el ángulo AHB mide 5X y el ángulo en el vértice AX. ¿Cuánto mide el ángulo ABH? Espero respuestas. Oiga, agarre su lapicero y coja una hoja y póngase a practicar. Que estas cositas de la geometría no se aprende solamente mirando. Tienen que practicar, ¿ya? Si realmente quieren aprender geometría, tienen que hacer eso. No esperarán a aprender geometría sin agarrar una hoja y un lapicero. ¿Mm? Eso no puede ser, ¿ya? Espero respuestas. A ver, nuevamente, voy a tomar asistencia. Atentos, ¿ah? A ver, Ibáñez Rosario. Ibáñez Rosario. Allá, muy bien. Profe, no puedo ver la pantalla. No puedes ver porque no estoy compartiendo. Ahí está. Ahora sí todo normal, ¿no? Ya. Sí, Sareli, pero la respuesta. ¿Y la respuesta? Ya calculaste X, todo eso. ¿Y la respuesta es 90? Ah, bueno. Como siempre digo, ustedes tienen que estar seguros de su respuesta, ¿no? Allá. Ahora sí. Ahora sí está bien, digo. Ujú. Ya, muy bien, Sareli. Muy bien, muy bien. A ver, Lesama. Muy bien. Eso está muy bien, ¿ya? Ya. ¿Cómo que falta? Allá fue otro el que respondió. Ya. Te falta Sareli. Ajá. Lesama, ok. Perfecto, Tomaya. Ok. Yo estoy viendo que acá algunos nomás participan, ¿no? O sea, no todos tienen esa costumbre de participar. Solamente veo que Tomaya, Sareli, después Lesama, Guaya. Después el resto, sabe yo qué estará haciendo, ¿no? Supongo que estará practicando también, ¿no? Supongo, ¿no? A ver, veo que también la mayoría son jovencitas, son señoritas. Este es un fenómeno social, que en una clase haya la mayoría señoritas, ¿no? ¿Dónde están esos jovencitos? Digo, ¿qué estarán haciendo? Por ejemplo, acá Sebastián. A ver, Valdés Rojas Sebastián. Vamos, Valdés. Valdés Rojas Sebastián. Valdés Rojas Sebastián. Este jovencito, ¿dónde estará? Estará tomando su caldo ahí por el mercado de Santoyo. A ver. Tomaya dice, ya, ok, muy bien. Ajá, mulatillo, pero mulatillo, ¿por qué sale 72? No sé. No sé por qué dices eso. Pomatay dice, ya me respondiste 2 veces, Pomatay, no es Tomaya. Ya, Pomatay dice, ok, muy bien. Lovett dice, muy bien, Lovett. Granda dice 6X. ¿De dónde salió 6X? No sé. Ya, muy bien. Lovett, está bien eso, muy bien. Ya. No me respondió este jovencito, Valdés Rojas Sebastián. Valdés Rojas Sebastián, ¿dónde estás? ¿Sabe Dios qué estarás haciendo? Ok, Sareli, ahora sí, correcto. Ya, muy bien. Entonces, el ángulo AHB mide 5X. Ojo que BH es altura. Entonces hay que colocar la marca del ángulo recto. 90 grados ahí. Por lo tanto, 5X será 90 grados. Planteo mi ecuación diciendo que 5X, ese ángulo AHB mide 5X, es decir, 90 grados. Entonces ya se puede calcular cuánto es X. Sería 18 grados.
Obviamente no es la respuesta, no tiene por qué ser la respuesta, ¿ya? Según el dato, el ángulo en el vértice A mide X. Marco ese ángulo y le pongo de medida X. Marcamos el ángulo en el vértice A y según el dato mide X. ¿Ya? Pero la respuesta no es que calcule X. Sin embargo, X vale 18 grados, ¿no? Esto de acá sería 18 grados. Pero me están pidiendo que calcule cuánto es el ángulo ABH. Marcaré entonces ese ángulo ABH, el cual hay que calcularlo. ¿Cómo voy a calcular ese ángulo? Bueno, haciendo suma de ángulos en ese triángulo ABH, que dicho sea de paso, es un triángulo rectángulo. Sabemos que en ese triángulo rectángulo, este ángulo con el pedido deben de sumar 90 grados. Por lo tanto, como tengo 18, para completar los 90, me faltaría 72 grados. Por lo tanto, la respuesta es que ese ángulo ABH mide 72 grados, ¿ya? Tengo que estar atento a lo que piden calcular. Muy bien. Siguiente tipo de línea notable se llama bisectriz, que puede ser o bien una interior o bien una exterior. En cualquiera de los casos es sevillana. Cuarta línea notable, bisectriz. En este caso, interior, ¿ya? Bisectriz interior. La bisectriz interior también es una sevillana, pero con la condición de que dicha sevillana determine ángulos iguales con aquel par de lados que concurren con dicha bisectriz. Entonces voy a trazar voy a construir, digo, este triángulo que tiene de vértices A, B, C. Este triángulo tiene vértices A, B, C. Y, por ejemplo, por el vértice B voy a trazar la correspondiente bisectriz. Cuando digo bisectriz, me refiero a la bisectriz interior. Entonces, acá yo tengo ya mi herramienta para construir esa sevillana llamada bisectriz. Ahí está. Acabo de construir la bisectriz BD. La bisectriz interior BD. Entonces digo por acá lo siguiente. Copio esto y lo pego por acá. Pero acá tendría que decir lo siguiente. Si ese segmento BD, si esa sevillana BD es bisectriz, ya no mediana, sino bisectriz, en este caso interior, luego debe de haber un par de ángulos que son iguales. ¿Quiénes son ese par de ángulos iguales? Son los ángulos ABD y el otro ángulo DBC. Entonces aquí ese ángulo con medida θ y el adyacente también de la misma medida, o sea θ. Son iguales porque esa sevillana BD resulta ser bisectriz, de bisectar, cortar en dos partes iguales. Luego, digo por acá que la medida del ángulo ABD será igual con la del ángulo DBC. La medida del ángulo ABD será igual con la del ángulo DBC. O si quieren también igual con la del ángulo CBD. Es decir, si el ángulo en el vértice B de ese triángulo ABC fuese de 120 grados, entonces θ sería 60 grados. ¿Ok? Ya. Ejemplo. Ejemplo. A ver, acá nomás, ¿ya?
Y entonces aquí voy a decir eso. Voy a decir esto, ¿ya? En el triángulo ABC, voy a decir esto, ¿ya? En la prolongación del lado AB de un triángulo ABC, se ubica el punto D. Tal que, aquí hay dos ángulos iguales, ¿ya? Tal que la medida de la, a ver, acá en la prolongación del lado AB de un triángulo ABC, se ubica el punto D, tal que la medida del ángulo, que sea ABD, ¿ya? Perdón. Del ángulo ABE es igual con la medida del ángulo CBD. Punto. Si la seviana CE es bisectriz, calcule la medida del ángulo ABC. ¿Ya? Ahí está. Se me salió del cuadro. En la prolongación del lado AB de un triángulo ABC se ubica el punto D. Tal que se cumple esas condiciones. Y al final les piden calcular la medida del ángulo ABC. ¿Ya? En la prolongación del lado AB de un triángulo ABC se ubica el punto D. Tal que la medida del ángulo ABE es igual con la del ángulo CBD. Sabiendo que la seviana CE, no es seviana CE, sino BE, lapsus. Si la seviana BE es bisectriz, calcule la medida del ángulo ABC. Espero respuestas. Vamos. Estoy esperando. ¿Qué pasó? ¿Tan tranca está, digo? Mucho tiempo para tan simple ejercicio. Vamos, Areli. Vamos, Pomaya. No demorarse. Controlen su tiempo. Les ama.
Ya, mucho tiempo. Voy a resolver entonces. Entonces, en la prolongación de este lado AB hay que ubicar ese punto D. Bueno, más o menos ahí. Y ahí ubicamos el punto D. Entenderán que si ese punto D está en la prolongación del segmento AB, esos puntos A, B y D deben de ser colineales. Es decir, deben de pertenecer a la misma recta. Tener entonces presente eso. ¿Ya? A, B y D están en una misma recta. ¿Eso qué cosa quiere decir? De que este ángulo con este otro, que son adyacentes, deben de sumar 180 grados. Ahora, el ángulo ABE es igual con el ángulo CBD. Pero nos están diciendo que la mediana BE en este triángulo es bisectriz. Por lo tanto, trazaré esa mediana de tal manera que sea bisectriz, algo así como esto. Entonces, como esta mediana es bisectriz, debe de haber ángulos que son iguales, ¿no? Esta es la mediana BE. ¿Ya? Ya, ok, toma ya, eso está bien, muy bien. Entonces, este ángulo ABE con el ángulo EBC tendrían que ser iguales. ¿Por qué? Porque según el dato, esa mediana BE resulta ser bisectriz. Entonces, digamos que ese ángulo sea de medida teta. Acá también sería con medida teta, ya que esa mediana BE resulta ser bisectriz, es decir, los ángulos son iguales. Y por el dato, este ángulo ABE que mide teta es igual con el ángulo CBD. Marco ese ángulo CBD y digo que también mide teta. Ahí también es teta. De tal manera que teta se puede calcular, ¿no? Bueno, si ustedes plantean su ecuación, dirían que teta más teta más teta es 180 grados. 3 tetas será 180, es decir, de que teta sería 60 grados. Ya tengo calculado entonces teta, el cual es 60 grados. Pero no nos piden teta. Lo que se pide calcular es la medida del ángulo ABC, que ya lo dijo Pomatay, que es de 120 grados, ¿cierto? Porque como teta es 60, 60 con 60 van a sumar 120. Ya, si yo sumo el teta con este teta, esa suma da el ángulo ABC, o sea, 120 grados. La respuesta será entonces 120 grados. Muy bien. Así como hay bisectriz interior, también debe de haber bisectriz exterior. Entonces la siguiente línea notable se llama bisectriz exterior. Cinco, bisectriz exterior. También es una cebiana. En este caso sería una cebiana exterior. Entonces voy a graficar al triángulo, por ejemplo, de esta manera. Y luego para ese triángulo trazaré una bisectriz exterior. Y digamos que sea, por ejemplo, el triángulo de vértices RST. Y entonces, en este vértice S, voy a trazar la correspondiente bisectriz exterior. Me voy acá a esta herramienta, luego selecciono los vértices y GeoGebra ya determina, o mejor dicho, traza esa bisectriz exterior. Y digamos que este extremo de la bisectriz que está de amarillo sea el punto U. Ahí es U. La cebiana exterior, SU, sería esa bisectriz exterior.
Digo que es exterior porque esa seriana justamente está en el exterior a esa región triangular RST. Además, si esta de acá es una seriana exterior, que es una bisectriz, bueno, en todo caso, este ángulo con este otro deberían de ser iguales. Entonces, si este ángulo fuese, por ejemplo, con medida alfa, el otro también debería de ser de la misma medida, o sea, alfa. Esa seriana exterior, SU, sería pues una bisectriz exterior, ¿ok? Bien, siguiente línea notable y ya la última sería la mediatriz. Siguiente línea notable, 6, mediatriz. No se confunda mediatriz con mediana. Son palabras parónimas, no son sinónimos. Decir mediana, media, me hace recordar a medio, o sea, punto medio. Mediana es aquella seriana que tiene por extremo un punto medio de algún lado de ese triángulo. Mientras que mediatriz, media me hace recordar al punto medio. Sí, es cierto que la mediatriz pasa por el punto medio, pero no por eso es una mediana. Tenga cuidado con eso, ¿ya? Entonces voy a trazar, voy a construir mi triángulo, ¿sí? Por ejemplo, que tenga de vértices DEF. Triángulo con vértices DEF. Aquí está D, por acá estará el punto E y aquí estará el punto F. Ok. Entonces, cada lado, que es un segmento en ese triángulo, tiene su correspondiente mediatriz. Mediatriz es una recta, no es un segmento. Es una recta que cumple dos condiciones. Primera condición, que sea perpendicular con el segmento, o sea, que determina ángulo recto con el segmento. Lo corta con ángulo recto, dicen algunos. ¿Ya? Esa es la primera condición. La otra condición es de que esa mediatriz debe de pasar por el punto medio de ese segmento. Por ejemplo, si yo quisiera trazar la mediatriz de este segmento de F, GeoGebra lo hace, miren, ¿ah? GeoGebra lo hace. Aquí está, miren, ¿ah? Perpendicular, paralela, mediatriz. Entonces, selecciono el segmento y GeoGebra lo que hace es trazar justamente esa recta mediatriz. Miren ustedes que es una recta, ¿no? La recta no tiene principio ni final, no, miren, se va hasta el infinito, ¿ven? Hasta el infinito, ¿no? ¿Ya? La mediatriz es una recta. La recta no tiene principio ni final. Con estas dos condiciones, primera condición, este punto de intersección de la mediatriz con el lado de F, el punto, digamos, M, ese punto M tiene que ser punto medio. Es decir que DM con MF deben de ser iguales. Digo por aquí entonces que si la distancia de D hasta M es, por ejemplo, N, de M hasta F también debería de ser N. La mediatriz pasa por el punto medio, en este caso del lado DF. Además también esa mediatriz determina ángulo recto con dicho segmento, con dicho lado. Entonces voy a marcar a ese ángulo recto. Ahí está. Recto por ahí. Muy bien. Yo lo que quiero no es enteramente la recta, sino una representación de la recta, ¿no? Así. La recta se representa de esta manera. No es un segmento. No es un segmento, ¿ya? Flecha arriba indica que continúa pues hacia arriba, ¿no? Flecha abajo indica que continúa pues hacia abajo. Entonces, esa recta que está de color azul sería la recta mediatriz del lado de F. Cada segmento, cada lado del triángulo tiene su correspondiente mediatriz. ¿Ok? Ya, muy bien.
Si no hay alguna pregunta, terminaríamos ya la teoría de la presente clase. ¿Alguna pregunta, digo? A ver, ¿alguna Todo pregunta? claro, profesor. Ya, Todo claro, entonces, profesor. a ver, como no me hacen ustedes pregunta, yo preguntaré. Y pregunto, y pregunto. De las líneas notables, ¿quién no es sevillana? De las líneas notables, ¿quién no es sevillana? A ver, de las líneas notables, ¿quién es sevillana? Ya lo dijo Pomatay, digo. Muy bien, Pomatay, muy bien. A ver, solamente Pomatay me está respondiendo. Tomaya también ya lo respondió. ¿Cómo que B y E? ¿Cómo que B y E? ¿Qué cosa? ¿Qué? No entiendo, García, ¿qué estás hablando? B y E, ¿qué cosa es eso? No entiendo. Explication. No sé qué estás hablando, García. No sé qué estás hablando. ¿Dónde hay B y E? Acá dijo, ¿qué estás hablando? ¿Mm? ¿Ya? Vuelvo a preguntar. De las líneas notables, ¿quién no es sevillana? ¿Cómo dicen que me han entendido entonces? ¿Ah? Me están engañando. Ya ven, ya me engañaron ya. Ya. A ver, por acá creo que respondió uno. Oye, sinvergüenza salvaje, guaya, ¿cómo vas a decir que la altura no es sevillana? Oiga, mire, la altura es una sevillana. Aquí está, ¿ve? La sevillana es aquel segmento que teniendo por extremo el vértice B, el otro extremo es un punto del lado opuesto. En este caso el punto H, ¿no? O sea que la altura es una sevillana. ¿De dónde sacaste que la altura no es sevillana? Me estás queriendo sorprender. ¿Ah? Alessandra dice, ya, muy bien ahí, muy bien ahí. Alarcón dice, ¿cómo? Alarcón, ¿qué estás hablando? Ah? La respuesta es correcta, pero el sustento está mal. ¿Ya? La respuesta es correcta, pero el sustento está mal. ¿Ya? Cuidado, Alarcón, con esa respuesta. ¿Ah? No se responde de esa manera, ¿ya? Está mal esa respuesta. Corrige tu respuesta, ¿ya? Ya. A ver, la respuesta es la mediatriz, pues. Todita las sevianas, bueno, a ver, vamos a ver. Seviana es esto, pues no es la definición, ¿no? También es, la seviana también puede ser una mediana. La mediana es una seviana en donde un extremo es el punto medio, de algún lado, ¿no? Mientras que la altura también es otra seviana, de tal manera que en un extremo aparece el ángulo recto. Otra seviana bastante conocida es la bisectriz interior, de tal manera que ese par de ángulos formados sean iguales. Otra es la bisectriz exterior, ¿no? En todo caso sería una seviana exterior. Pero seviana no es mediatriz. ¿Por qué? Porque la seviana es un segmento, la mediatriz no es un segmento. La mediatriz es una recta. A ver, ya. Otra pregunta, a ver, para todos. Para todos. De todas las sevianas, ¿cómo se llama la que no contiene a un vértice? Otra pregunta. De todas las sevianas, ¿cómo se llama la que no necesariamente pasa por un vértice? A ver, vamos con las respuestas. A ver, de las sevianas que acabamos de ver, ¿cómo se llama aquella que no necesariamente pasa por un vértice? ¿Ah? A ver. Si esa pregunta fuese del examen de admisión, ya fueron, ¿no? Oye, ¿qué estás hablando, Tomaya? ¿Qué estás hablando, Mulatillo? ¿Cómo que, oye, la bisectriz pasa por un vértice? ¿Quién te ha dicho que la bisectriz no pasa por un vértice? Mira, la bisectriz, tanto interior como exterior, pasa por un vértice. ¿Me estás engañando? Ya La lo dijo mediatriz. Lovett, ya lo dijo Lovett. Mediatriz. Claro, pues, mira tú, la mediatriz no necesariamente pasa por un vértice, ¿ya? No tiene por qué pasar por un vértice. En cambio, las otras sevianas sí necesariamente pasan por un vértice.
Acá me están engañando, ¿ah? Acá me ha engañado Mulatillo, me ha engañado Tomaya. ¿Ya? Cuidado, tenga cuidado, ¿ah? Ya, entonces, ahora sí. Dejamos de lado la teoría y vamos a la cuestión práctica. Solucionario. Vamos con el solucionario. Aquí está, pues miren, ¿no? La de teoría, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué dicen? Si una sevillana es perpendicular con un lado, luego es una altura. A ver, responda verdadero o falso. Vamos, responda. No se demore. Responda. Acá me dicen verdadero. Acá Lezama dice Verdadero, verdadero. profesor. ¿Seguro? Acá Ibáñez dice también verdadero. Bueno, a ver, usted tiene que estar seguro de su respuesta, ¿no? Ya. Vuelvo a leer. Si una sevillana es perpendicular con un lado, luego será una altura, me pregunto eso, ¿no? Y acá dicen falso, pero no me explican por qué. Otros dicen verdadero, pero no me explican por qué. Verdadero porque ya Lezama dice verdadero porque con la perpendicular se forma. Ah, no, esa no es la explicación. No, no es la explicación esa. Esa no es la explicación. Eso es evidente, pues. Tú me estás respondiendo con lo que es evidente. ¿Ya? No. O sea, mejor dicho, traten de buscar un contraejemplo. ¿Ya? Y yo digo que no, ¿eh? Esa proposición es falsa. Yo digo que es falso. Y voy a sustentar por qué. ¿Ya? Digo acá entonces, resolución 1. En la proposición 1 digo que es falso. Falso. Lo voy a sustentar gráficamente, ¿ya? Gráficamente. Miren, lo que voy a hacer acá es graficar un triángulo, por ejemplo, de esta manera. Sí. Sí. Ok. Un pequeño triángulo, o de repente más grande. Así, por ejemplo. Y voy a trazar una sevillana. Voy a trazar, por ejemplo, esta sevillana. Que sea de color amarillo. ¿Ok? Trazo esa sevillana, pero con la condición de que esa sevillana sea perpendicular con algún lado. Por ejemplo, con este lado. Es decir, de que este ángulo sea el ángulo recto. Miren, este ángulo es el ángulo recto. Ahí está el ángulo recto. Esta sevillana es perpendicular con ese lado. ¿Y acaso esta sevillana es una altura? Pregunto, ¿esta sevillana que es perpendicular con este lado es una altura? Bueno, estarán viendo que no. Ya se dieron cuenta, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa proposición sería falsa. ¿Ya? Si una sevillana es perpendicular con algún lado, no tiene por qué ser altura. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado. ¿Ya? A ver, siguiente. Una mediana biseca a un lado. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Hablen. ¿Verdadero o falso? Una mediana biseca a un lado. Ya lo dijo Lovett. Ya lo dijo Lovett. Ok, Lovett, muy bien. Muy bien. Es verdadero, pues, ¿no? Pero ¿por qué verdadero? Verdadero por definición, pues. Es verdadero por definición. Toda mediana biseca al lado opuesto, o sea, toda mediana biseca a un lado. Por ese motivo es que esa proposición es verdadera. ¿Ya? A ver, siguiente. ¿Una altura también es mediana? No, una altura no tiene por qué ser mediana. Tenga cuidado con eso, ¿ah? ¿Ya? Digo entonces aquí, falso. Falso. ¿Pero por qué?
Bueno, acá me voy a adelantar un poco, ¿ya? Falso, porque de ser así, ese triángulo sería isósceles. Falso, porque de ser así, falso, ya que de ser así, el triángulo sería isósceles. Y no todo triángulo tiene que ser isósceles. O sea, eso que me están diciendo solamente se cumple en los triángulos isósceles, ¿ya? Cuando tengan un triángulo isósceles, se cumple eso que les están diciendo. Es decir, si este triángulo fuese isósceles, o sea, que sea, por ejemplo, PQ con QR iguales, ¿no? Si este triángulo fuese con dos lados iguales, PQ igual con QR, esta mediana sí sería altura, ¿ya? Eso se demuestra con la congruencia de triángulos. ¿Ok? Ya, muy bien, entonces esa última proposición es falsa. Pregunta 2. En el triángulo ABC se traza la sevillana BD, tal que se cumple esta condición y también esa otra condición. Calcule la, por Dios santo, ¿qué pasó acá? Acá debe decir calcule la medida del ángulo en el vértice C, ¿no? Aquí la Y hay que borrar, ¿ya? Esa Y no vale, ¿ok? Entonces hay que construir ese triángulo, ¿no? El triángulo ABC, en el ejercicio 2 construimos ese triángulo ABC. Primer paso, construir el triángulo. Graficar al triángulo. El triángulo con vértices A, B y C. Como, por ejemplo, de esta manera, ¿no? En verdad uno no sabe de qué forma o de qué tamaño es el triángulo, tampoco sabemos la naturaleza de ese triángulo. Por lo tanto, hacemos un primer intento. Por ejemplo, que sea de esa manera, ¿no? Entonces aquí será el vértice A, por acá estará el vértice B y aquí estará pues el vértice C. Sí. Luego trazamos esa sevillana BD. Trazamos la sevillana BD. A partir del vértice B trazamos dicha sevillana. Por ejemplo, así. En verdad no sabemos cómo hay que trazar esa sevillana, ¿no? Pero podría ser así, ¿ya? Seguimos. De tal manera que hay tres segmentos iguales, ¿no? Incluyendo dicha sevillana. AB igual BD igual CD. Este segmento AB, ¿cómo? Estoy leyendo mal, creo. A ver. AB igual BD igual CD, ¿no? AB igual BD igual CD. Ah, caracas. Entonces, este gráfico no está tan bien que digamos, ¿ah? Podría ser así, ¿no? De tal manera que AB sea igual con BD igual con CD. ¿Cómo indico que esos segmentos son iguales? Poniéndoles la misma letra, ¿no? Entonces digamos que este lado AB sea de medida M. Por el dato, el segmento BD también de la misma medida, o sea M. Y este segmento CD también tendría que ser de la misma medida, o sea M. AB igual BD igual CD. Muy bien. El ángulo ABD mide 40 grados. La medida del ángulo ABD es de 40 grados. Entonces me voy al gráfico, marco ese ángulo que es de 40 grados, es el ángulo ABD. ¿Qué es esto? Esto no es. Ese ángulo ABD mide 40 grados. Ahí pongo 40 grados. Y con todo eso se pide calcular cuánto mide el ángulo en el vértice C. ¿Cuánto mide el ángulo en el vértice C? No sabemos. Entonces marco ese ángulo en el vértice C y le pongo, por ejemplo, con medida X. Por ejemplo, ¿no? Listo. Muy bien.
ya está hecho el gráfico. Ya está el gráfico. Ustedes saben que la primera parte, el primer paso para resolver un ejercicio de geometría es hacer de manera correcta el gráfico. Ahora, este ángulo de 40 grados no me está convenciendo. Entonces modifico mi gráfico. Algo así como esto, ¿no? Ya, más o menos así. Acá es X. Luego de haber hecho el gráfico, voy a tener que usar esos triángulos isósceles. Tengo que trabajar en esos triángulos que tienen el par de lados iguales. Entonces, por ejemplo, en este triángulo ABD, en donde AB es igual con BD, triángulo isósceles, hay un par de ángulos que son iguales. Voy a marcarlos, ¿ya? Marco el par de ángulos que deben de ser iguales. Los ángulos en los vértices A y D de ese triángulo son iguales. Ahora la pregunta es para todos. ¿Cuánto mide cada uno de esos ángulos? Sabiendo que con 40 suman 180. Vamos, respuestas. Ya lo dijo Zarelli. 70. Ya lo dijo Sama, ya lo dijo Bomatay. Al toque lo dijeron. ¿Ya? Muy bien, me parece correcto. ¿Ya? Entonces, al ojo, como dicen ustedes, cada uno de esos ángulos mide 70 grados. Acá será 70. Y en el vértice D también. Ahora, una vez trabajado en ese triángulo, me voy al otro triángulo, que también resulta ser isósceles, ¿no? Entonces, en este triángulo, que resulta ser también isósceles, porque este lado es igual con este. Debido a que ese par de lados son iguales, este ángulo X será igual con el ángulo en el vértice B. A lados iguales se oponen también ángulos iguales. O sea, si acá es X, aquí también será... ¿Qué pasó? Se me desconferingó. No, ahí está. Entonces acá también será X. Luego ya como paso final, en ese triángulo BCD, digo lo siguiente. En el triángulo con vértices BCD. Para calcular X tendré que usar un teorema fundamental en el triángulo. El teorema que me conviene usar es el teorema del ángulo exterior. ¿Qué dice el teorema? Este ángulo interior con este ángulo interior van a sumar este ángulo exterior. Planteo mi ecuación entonces. X más X igual 70 grados. Una vez planteada la ecuación, hay que resolverla. Por lo tanto, resolviendo, ya lo dijo por ahí Alarcón, también lo dijo Alessandra, también lo dijo alguien más por ahí, ¿ya? ¿Ya? Ibáñez también, Sarri también, ¿ya? Entonces, resolviendo sería X igual 35 grados. Por lo tanto, X, el ángulo en el vértice C mide 35 grados. Ok. Me disculpan un momento nada más. Un momento nada más. Vayan planteando el ejercicio siguiente.
Ya estoy de regreso. Ejercicio 3, entonces. Dice así. En el triángulo ABC con una mediana AD, perdón, BD, AD mide esto y CD mide eso. Calcule cuánto es AC. Creo que eso fue algo parecido al ejercicio que les propuse como ejemplo. Entonces graficamos ese triángulo con vértices ABC. Por ejemplo, de esta manera. ¿Cuánto? 20. ¿20 qué? Unidades. Allá. Tú tienes que estar seguro de tu respuesta. ¿Ya? Seguridad ante todo. Ok, entonces trazo esa mediana BD, antes ubico el punto medio de este lado AC. Punto medio D. Y luego trazaré pues esa mediana BD. Ahora, según el dato, de A hasta D es 3x menos 2. Voy a poner 3x menos 2 por aquí. Y luego de D hasta C, según el dato, es 4x menos 6. Aquí será entonces 4x menos 6. Acá. Muy bien. Como el punto D es punto medio, ya que BD es mediana, plantearé mi ecuación. Se cumple. Esos dos segmentos son iguales. Entonces diré que en este caso me conviene poner mejor 4x menos 6 en el primer miembro. Y en el segundo miembro, 3x menos 2. ¿Ok? Luego de plantear la ecuación, hay que resolverla, ¿no? Esta 3x pasa restando al 4x. 4x menos 3x sería x. Un x o sea x. Y en el segundo miembro, ese 6 que está restando pasa a sumar al menos 2. 6 más menos 2. Eso sería 6 menos 2, o sea 4. Ya tengo x que vale 4. Obviamente no es la respuesta. Ahora, si ustedes miran sus claves, a ver, vamos a ver las claves. Pues aquí está el 4, ¿no? Claro, alguien desprevenido, marca el 4, la fregó. La fregó, ¿no? Entonces tienen que estar atentos a lo que se pide calcular. Ahora, una vez calculado X, se puede calcular, por ejemplo, de A hasta D. 3 por 4, 12, y menos 2 sería 10. Mientras que 4 por 4, 16, menos 6, obviamente también 10, ¿no? Eso era evidente que tendría que resultarnos así, ¿no? ¿Ya? Entonces, la respuesta es que de A hasta C mide 10 más 10. Y de A a C. Eso sería 10 más 10. O sea, 20. 20 unidades de longitud. Al último se coloca U. 20 unidades de longitud. Tengan mucho cuidado con las unidades. Muy bien, siguiente ejercicio. Ejercicio 4. Dice así. Una estructura está conformada por las vigas AB, BC, AC. Tal que se cumple, AC es igual con BC, o sea, ese triángulo tiene dos lados iguales. El ángulo en el vértice A mide 70 grados. Si una viga une perpendicularmente al gozne B con la viga AC, calcule el ángulo que determina dicha viga con la viga BC. Allá. Entonces, haré mi gráfico, ¿no?
¿Qué voy a graficar? Un triángulo ABC, con la condición que AC sea igual con BC y el ángulo en el vértice A de medida 70 grados. Entonces mi gráfico sería pues de esta manera. Algo así como esto, miren. ¿Ah? Tengan cuidado cuando grafiquen su triángulo, ¿ya? No grafiquen como ustedes quieran, ¿ya? Entonces más o menos el gráfico será pues así, más o menos, ¿no? Ya, esto lo voy a poner por acá, más abajo. Algo así como eso, ¿ok? Entonces, esto de acá un poquito más abajo. De tal manera que este es el vértice A, aquí está el vértice B, y por acá está el vértice C. No se olviden que AC debe de ser igual con BC. Ah, Caracas, AC es igual con BC. Estos segmentos que están de color amarillo son iguales, ¿ya? No olvidarse, ¿ya? AC es igual con BC. Los que están de color amarillo son iguales. De tal manera que el ángulo en el vértice A sea de 70 grados, ¿no? Este ángulo en el vértice A voy a marcarlo y le pongo de medida 70 grados. Ahí es 70 grados. Y entonces, como esos de color amarillo son iguales, en el vértice B también tendría que ser de 70 grados. Y entonces, como en el vértice B es de 70 grados, ya sumarían 140. Faltaría 40 grados para completar los 180 grados. Entonces, en el vértice C necesariamente tiene que ser un ángulo de 40 grados. Obligatoriamente, ¿ya? Entonces ahí marco y digo que es de 40 grados. Eso es como quien dice al ojo, ¿ya? Hay que acostumbrarse a reducir las cosas, acostumbrarse a reducir las operaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Una viga une perpendicularmente el gozne B con la viga AC. Ah, Caracas, ¿cómo es esto? Aquí está el gozne B, que puede ser un perno, ¿no? O de repente una tachuela, un clavo de repente, ¿no? Entonces, hay una viga que une perpendicularmente el gozne B con la viga AC. O sea, mejor dicho, geométricamente hay que trazar una altura. Trazamos entonces la altura por el vértice B. Así. Entonces, y nos piden calcular qué ángulo forma dicha viga con la viga BC. ¿Qué ángulo forma esta viga que cae perpendicularmente con el lado AC con la viga BC? O sea, nos piden calcular este ángulo. Ya le pongo X. ¿Cuánto será X? Sí, responder esta pregunta es recontra fácil, pues, ¿no? A ver, ya lo dijo ahí Alessandra. Ya lo dijo Alessandra, ya. Ya lo dijo Lezama también. Ya. Entonces, para calcular X, nos vamos a este triángulo, ¿no? En ese triángulo hay que calcular cuánto vale X. ¿Cómo? Aplicando algún teorema. Aplicando el teorema que conviene, ¿ya? En este caso, conviene usar el teorema que dice que cuando se tiene un triángulo rectángulo, ese par de ángulos que son diferentes del ángulo recto deben de sumar 90 grados. X más 40 grados igual 90 grados. Planteo la ecuación y la resuelvo. Resolviendo será X igual 50 grados. Por lo tanto, esa viga que cae perpendicularmente con el lado AC y este lado BC forman ese ángulo de 50 grados. Muy bien. Siguiente ejercicio, 5. Dice así. En un triángulo, dos bisectrices determinan un ángulo de 110 grados. Calcule uno de los ángulos. Muy bien, entonces, graficamos un triángulo. Por ejemplo, de esta manera.
Así. Y luego trazamos dos bisectrices. Pero no enteramente, sino solamente sus partes, ¿no? O sea, trazamos esta bisectriz, obviamente tendría que llegar hasta acá, ¿no? Pero hasta ahí nomás, ¿ya? Y trazamos esta otra. Es decir, de que esos pares de ángulos deben de ser iguales. Entonces, voy a marcar esos ángulos. ¿Qué pasó? Marco esos ángulos que deben de ser con medidas iguales, ya que esas líneas que están de amarillo son bisectrices. Debe entonces de aparecer ángulos con medidas iguales. ¿Listo? No entiendo por qué me apareció esto. Ya. Entonces, les pondré medidas iguales a cada par de ángulos iguales. Empezaré por acá. Ahí será alfa. Y acá también. ¿Por qué? Porque esta línea es una bisectriz. Por lo tanto, ese par de ángulos deben de ser iguales. Aquí también pondré teta. Y al adyacente también. Porque esa otra línea resulta ser bisectriz. El ángulo que están formando ese par de bisectrices, según el dato, es de 110 grados. Ese ángulo mide 110 grados. El ángulo que forman ese par de bisectrices, 110 grados. Se pide calcular uno de los ángulos en el triángulo. No creo que se pueda calcular alfa, tampoco teta, ¿ya? Pero sí se puede calcular este ángulo. Por lo tanto, voy a marcar este ángulo, que de alguna manera trataré de calcularlo, ¿no? Espero y se pueda calcular, digo. Digamos que sea con medida X. Y entonces digo, yo podría decir aquí, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Voy a sombrear esta parte, que es algo ya conocido por todos nosotros. Su nombre es vulgar, se le llama el pantaloncito. Algunos también conocen con el nombre de cuadrilátero no convexo. ¿Qué se cumple en esa figura? Se cumple que si sumamos alfa con teta y con x, será pues 110 grados. Entonces, se cumple eso. Digo entonces, se cumple por ese teorema auxiliar, no es un teorema fundamental, sino auxiliar, que la suma x más alfa y más teta es igual con 110 grados. Cuidadito y estén diciendo que esa suma es 180 grados, ¿ah? Cuidado, ¿ah? La suma x más alfa más teta no es 180, ¿ah? Cuidado, ¿ah? ¿Ya? Muy bien, pero si ustedes observan el triángulo que está por abajo, en ese triángulo que está por abajo dirán que la suma alfa más teta más 110 grados es 180 grados. Pero el triángulo que está por abajo, digo que la suma alfa más teta más 110 es 180. Alfa más teta más 110 grados, eso resulta ser 180 grados. De donde que ya se puede calcular la suma de alfa y teta. La suma de alfa y teta será 180 menos 110, eso sería 70 grados. Entonces ya tengo calculado la suma de alfa y teta. ¿Y para qué me sirve calcular la suma de alfa y teta? Si yo conozco la suma de alfa y teta, también conoceré x. Porque tendré que decir ya en la parte final que x más 70, 70 es la suma de alfa y teta. X más 70 será 110. Por lo tanto, x será 40 grados. Conclusión, x igual 40 grados. Listo. Entonces, como verán, no es tan difícil resolver ese ejercicio, ¿no?
Profe, creo que hay una fórmula para eso, profesor. Ya, miren, comentario. Obviamente hay una fórmula, ¿no? Sí, claro. Hay fórmula. Pero no es necesario saber la fórmula, ¿ya? Lo que sí es necesario y recomendable es que sepan aprovechar de manera correcta sus teoremas fundamentales, porque las fórmulas se pueden olvidar. Lo que no deben olvidarse son los teoremas fundamentales. Si se olvidan los teoremas fundamentales, sería un tremendo fracaso. Ya no tendría sentido dictarles, ¿no? Mejor en todo caso apréndanse las fórmulas y no los teoremas fundamentales. Por eso digo, usted puede olvidarse la fórmula, pero no olvidarse los teoremas fundamentales. Que fórmulas hay muchas, ¿ah? Por no decirles infinitas, ¿no? ¿Ya? No alcanzaría el tiempo para dictarles todas las fórmulas, pero sí para dictarles los teoremas fundamentales, ¿ya? Costumbres a resolver con los teoremas fundamentales. La próxima semana resolveremos con algunas fórmulas, ¿ya? Muy bien, continúo entonces. Ejercicio 6. Que dice así. En un triángulo ABC, el ángulo en A mide 50 y en B 70. Hay que calcular el ángulo que determina la bisectriz exterior en el vértice C con el lado AC. Entonces, ¿qué hago? Grafico mi triángulo. Con el ángulo en el vértice A de 50 grados y en B de 70 grados, ¿no? Entonces, a ver, esto no me está gustando. Así. 3, 4, 5, 6. Estamos acá. Sí. En el vértice A, el ángulo mide 50 grados. Y en B, 70 grados. Entonces, mi gráfico es más o menos así. ¿Ya? Y pondré el vértice A, por acá el vértice B, y aquí estará pues el vértice C. De tal manera que el ángulo en el vértice A es de 50 grados. ¿Qué pasó? Este ángulo mide 50 grados. Caramba. En el vértice B, el ángulo de 70 grados. Marco ese ángulo y le pongo de medida 70 grados. Ahora, hay que trazar una bisectriz exterior. En este caso sería la bisectriz exterior en el vértice C. Ok, en ese vértice C hay que trazar la correspondiente bisectriz exterior. Y hay que calcular el ángulo que forma dicha bisectriz con el lado AC. ¿Ya? Entonces, más o menos así. A ver. Esto lo voy a colocar más abajo. Luego trazo la correspondiente bisectriz exterior en el vértice C. Algo así como esto. Entonces, a ver, esto voy a modificar, ¿ya? Bueno, más o menos así sería el gráfico. Voy a sombrear la parte interior a ese triángulo ABC y en ese vértice C está trazada esa bisectriz exterior en el vértice C de amarillo, ¿ya? Entonces, para que sea esto una bisectriz, debe de haber pues dos ángulos iguales, ¿no? Voy a marcar ese par de ángulos que deben de ser iguales.
este ángulo con ese otro deben de ser iguales. No se sabe cuánto mide cada ángulo. Yo voy a poner que sea, por ejemplo, de medida teta. Cada uno de esos ángulos con medida teta. ¿Cuánto será teta? No se sabe. Se puede calcular, pero no. ¿Cómo lo calculamos? Usando nuestro teorema fundamental. ¿Ya? A ver, esas rectas las voy a ocultar. Selecciono, control H para ocultar. Ok. Entonces, ¿cómo calculamos teta? Usando nuestro teorema fundamental. ¿Qué dice el teorema? Este ángulo exterior, en este caso 2 teta, será pues la suma 50 más 70. Planteo mi ecuación. 2 veces teta es igual a la suma 50 grados más 70 grados. Teorema del ángulo exterior. O sea que ya se puede calcular teta. Teta sería la mitad de 120, o sea 60 grados. Pero calcular teta no tiene por qué ser la respuesta al ejercicio. En este caso nos piden calcular qué ángulo forma esa bisectriz exterior en el vértice C con el lado AC. Es decir, qué ángulo forma esta bisectriz que está de amarillo con este lado AC. Ese ángulo, bueno, podría ser que sea teta, que en este caso mide 60 grados. ¿Ok? La respuesta podría ser 60 grados. Me fijo en las claves. Miren, en las claves no hay el 60 grados. Eso no quiere decir que no hay clave. ¿Ya? En este caso, esta bisectriz de amarillo con ese lado AC van a formar este ángulo, que lo voy a marcar. Voy a marcar ese ángulo que están formando, ¿no? Ya. Ahí está ese ángulo el cual me piden calcular. Digamos que sea con medida X. Digamos que sea con medida X. ¿Cómo voy a calcular X? Papayita, pues. Diciendo que X con 60 van a sumar 180 grados. ¿Cierto? Por lo tanto, siendo teta igual 60, X será 120 grados. Esa es la respuesta al ejercicio. Por lo tanto, X será 120 grados. O sea, el ángulo que están formando esa bisectriz con el ángulo, con el lado AC sería de 120 grados. Me fijo en las claves y en este caso marcaría la D. ¿Ok? Siguiente ejercicio. 7. En el esquema, esta recta L resulta ser mediatriz. Nos piden calcular cuánto vale X. Bien, y no es necesario hacer el gráfico. No es necesario, ¿ya? De aquí del gráfico hago que se cumpla el teorema fundamental en el triángulo, diciendo que X con 2 alfa y 11 alfa van a sumar 180 grados. Entonces digo por acá, en el ejercicio 7, a partir de ese gráfico, diré que por el teorema fundamental, X más 2 alfa más 11 alfa es 180 grados. X más el ángulo en el vértice C, 2 alfa, más el ángulo en el vértice A, que en este caso resulta ser 11 alfa. Esto tiene que darme obligatoriamente 180 grados. Solamente que no sé cuánto vale alfa. ¿Ok? Entonces, en el siguiente paso voy a calcular alfa. Digo entonces, pero, voy aquí al texto del ejercicio y nos están diciendo que la recta L es mediatriz. Esta recta L es mediatriz. Si me están diciendo eso, este ángulo 9 alfa tiene que ser 90 grados. Porque yo sé que la recta mediatriz forma 90 grados con alguno de los lados de ese triángulo, ¿cierto? Digo entonces, 9 alfa es igual con 90 grados. Con esto ya puedo calcular alfa. Sería 90 entre 9, o sea, 10 grados. Calculo alfa y sería 10 grados.
Una vez que tenga calculado alfa, voy a reemplazar. Reemplazo. 2 alfa sería 20, 11 alfa sería 110. 20 con 10 suman 130. 180 menos 130 será 50 grados. Por lo tanto, X será 50 grados. Respuesta final, X resulta ser 50 grados. Tengo que llegar a la respuesta. ¿Ok? Muy bien. Seguimos con el ejercicio 8. Lo noto callados. ¿Qué ha pasado? ¿Ah? Seguro que están almorzando, ¿no? Como siempre. Acá estamos, profesor. Sí, no, están almorzando, ¿no? Y yo acá fregado. ¿Mm? Maya dice, estamos atentos, claro, atentos con tu tremendo troncho de presa ahí, ¿no? De tu caldo, ¿no? Bueno, provecho. Ya, siguiente, ¿ya? 8. Dice, una estructura triangular está formado por vigas de la misma longitud y otra viga une una... A ver, antes que siga, ¿ya? A ver, vamos con esta primera parte del texto. Una estructura triangular está formado por vigas de la misma longitud. Ah, por lo tanto, ¿qué tipo de triángulo sería? Deje de comer y responda. A ver. Ojo, ¿ah? Una estructura triangular está formada por vigas de la misma longitud. ¿Qué tipo de triángulo será entonces? Mediana. Oiga, oiga, joven, el tipo de triángulo. Ya lo dijo Pomalay. Naomi, cuidado, cuidado. Lo dijo Tomaya también, ¿ah? Lo dijo Tomaya. Antes lo dijo Pomatay. Pero antes lo dijo Sarelia. Antes lo dijo Sarelia. Ya, muy bien, Sarelia. Sarelia está muy, muy atenta. ¿Ya? Ya, claro, pues si me están diciendo que está formado por vigas de la misma longitud, sería un triángulo equilátero. Por lo tanto, toca graficar un triángulo equilátero. Algo así como esto. Acá pongo 3. Listo, ahí tengo el triángulo equilátero. Pero no hay que sombrearlo. Listo. Ya, ¿qué más? Ahí está la estructura triangular que está conformada por vigas de la misma longitud. Dice que hay otra viga, y otra viga une una junta con la viga opuesta, allá. Entonces, miren, ¿ah? Una viga une una junta, un vértice, mejor dicho, con un punto del lado opuesto. Podría ser así, ¿cierto? Ya sigo. Si las vigas concurrentes, si las vigas que concurren en dicha junta determinan ángulos adyacentes cuyas medidas están en la razón de 2 a 3, a Caracas, a Caracas. Entonces miren, ¿ah? Papayita pues, esos ángulos, hey, ¿qué pasó? Eso no quería. Bórate, bórate. Esos ángulos que se han determinado son de medidas como 2 y 3. O sea, mejor dicho, este ángulo será como 2, por ejemplo, 2 veces teta. ¿No sabe cuánto es teta? Y el otro ángulo sería como 3, o sea, 3 veces teta. ¿Ya? Ojo que ese triángulo resulta ser equilátero. Entonces, mejor voy a indicar de que este triángulo es equilátero, diciendo de que los ángulos en cada vértice son de 60 grados, ¿no? Ya de una vez, ¿cierto? Entonces, marco este ángulo. Y como el triángulo resulta ser equilátero, entonces este ángulo sería de 60 grados. Necesariamente, ¿cierto? Porque el triángulo equilátero también tiene los ángulos cada uno de 60 grados. Entonces ya se puede calcular cuánto vale teta. 2 teta con 3 teta sumarían 60 grados, ¿no? Planteo mi ecuación entonces. 2 teta más 3 veces teta es igual con 60 grados. 5 teta será 60 grados, de donde teta ya se puede calcular y sería 12 grados. Calculo teta y será entonces 12 grados. Muy bien. ¿Y para qué quiero calcular teta? Digo yo. Bueno, me están pidiendo acá lo siguiente. Calcule la medida del ángulo que determinan 2 vigas cualesquiera. Ah, Caracas. Uy, ay, ay, miren, 2 vigas cualesquiera.
cualesquiera de las que están ahí, ¿no? A ver, miren, alguien dirá, ya, ¿qué ángulo forma esta viga? ¿Qué ángulo forma esta viga con esta otra, no? 60 grados. A ver, ¿hay 60 grados? Uy, qué mala suerte, no hay 60. Ya, ¿qué ángulo forma la viga de amarillo con esta viga? 3 teta. Pero teta vale 12. 3 por 12, 36. A ver, ¿hay 36? Qué mala suerte, tampoco hay 36. Qué mala suerte, ¿eh? Creo que no hay respuesta. A ver, acá 2 tetas sería 24 grados, ¿no? ¿Hay 24? Qué mala suerte. No hay respuesta. ¿Y ahora qué hacemos? Error del libro. Ya fue. Les va a pasar eso en el examen, que no va a haber clave. ¿Ya? En este caso, pero no, lo que pasa es que acá yo había corregido. Este no es el original, por si acaso. ¿Eh? Supongo que ustedes tendrán, ¿no? El original. Porque esto no está corregido, por si acaso. ¿Eh? ¿Ya? Pero en todo caso, fíjense en el original. Supongo que lo habrán descargado, ¿no? ¿Ya? Entonces, la respuesta, pues, a ver, por acá me están diciendo algo. Claro, tiene razón, el 84, ¿no? Tiene razón, tiene razón. ¿Hay 84? Mira tú, si hay 84, ya, de eso se dio cuenta, a ver, ¿quién se dio? Pomalay se dio cuenta de eso, Naisha se dio cuenta de eso, por si acaso. Después se dio cuenta también Lezama, ¿ya? Claro, pues miren, ven. Es que faltó calcular el ángulo que forma esta viga de amarillo con la viga que está por abajo, ¿no? Claro, ¿ya? Entonces calculamos este ángulo y parece ser que este ángulo es la respuesta al ejercicio. Ya, digamos que sea X. Vamos a calcularlo en este triángulo. En este de acá. ¿Cómo? Usando el teorema del ángulo exterior. ¿Ya? Entonces, ojo que acá en el triángulo equilátero, este ángulo también sería de 60 grados. Ese ángulo también resulta ser 60 grados. En todo triángulo equilátero, sus ángulos son notables. Cada uno es de 60 grados. No olvidarse. ¿Ya? Entonces, para calcular X sería 2 teta más 60. X igual 2 teta más 60 grados. Pero como teta vale en 12, 2 veces teta será 24 y sumado con 60 grados sería 84 grados. Por lo tanto, la respuesta a ese ejercicio es 84 grados. Hay dos vigas que forman ese ángulo de 84 grados, ¿cierto? ¿Quiénes son esas vigas? La viga de amarillo y la viga que está por abajo. Parecía que no hay respuesta, ¿no? Ok, haremos la número 9 y con eso ya terminaríamos. Ejercicio 9, para ya irnos a almorzar. Que estoy con hambre también. Dice así. En un triángulo isósceles, una altura determina con uno de los lados un ángulo de 50, lapsus, nuevamente. En un triángulo isósceles, una altura determina con uno de los lados un ángulo de 50 grados. Calcule el menor de los ángulos. Ay, ay, ay. Ya, entonces voy a graficar un triángulo isósceles. Ahí está. Que podría ser de esta manera. Podría ser así, ¿no? Algo así como esto. ¿Ya? Ahí tengo el triángulo isósceles. Y entonces una altura podría ser la que cae en el lado desigual. Aquí me están respondiendo algo. Profe, ¿podría subir el GeoGebra al intranet? ¿El archivo dices, Chambilla? ¿El archivo de GeoGebra? Ya, no hay problema. Sí, lo voy a subir, ya. Está bien, está bien. Ajá. Ya. Entonces, podría ser aplicado de esta manera el triángulo isósceles y una altura podría ser la que cae en el lado desigual. Voy a trazar entonces dicha altura que cae en el lado desigual.
Y ahí está. De color celeste la altura, ¿ya? Esta altura de color celeste. Ahora, esta altura determina con uno de los lados un ángulo de 50 grados. Con este lado, el ángulo es de 50 grados. Ahí voy a colocar 50 grados. Y entonces, en ese triángulo rectángulo que se ha determinado, este ángulo sería el complemento de 50, o sea, 40 grados. ¿Cierto? Ahí es 40 grados. Muy bien. Me fijo en las claves y veo por ahí, miren, hay 40 grados. Hay 40 grados. ¿Marcarán esa, digo? ¿Qué dicen? ¿Marcarán esa clave? Bien el menor. Tengan cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Porque puede ser también de esta manera. Nuevamente voy a graficar un triángulo isósceles. Sí. Pero en este caso voy a trazar la altura desde uno de los extremos del lado desigual. O sea, así, mira. Ojo. ¿Eh? Sí. ¡Ey! Así no quería. Lapsus. Porque sí era lo anterior, ¿no? Ya, así. Aunque está medio deforme, pero bueno. Algo así como esto. Ya. Entonces, la altura que sea de color celeste. Entonces, esa altura forma un ángulo de 50 grados, ¿no? De repente con el lado de azul o con el lado de amarillo. Si acá pongo 50, acá tendría que ser 40. Pero acá no puede ser 40 porque este ángulo también tendría que ser 40, ¿no? Entonces tendría que ser acá 50 grados. Y entonces acá sería 40 grados y acá sería 70 y acá sería también 70, ¿no? De todas maneras el ángulo resulta ser 40 grados, ¿no? El menor. ¿Ya? Sí, también entonces, el menor ángulo sería de 40 grados. Ok, siendo las 2:01, ya nos estaremos viendo en la próxima clase, digo, si no hay alguna pregunta. ¿Todo bien? Claro, profesor. Ya. Entonces Gracias por terminen la clase, profesor. Ya. Nos vemos la próxima semana. Ok, nos vemos. Hola, profesor, cuídese. No, profesor, De cuídese. igual manera, Gracias. cuídense también ustedes. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Ya, nos vemos.